pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios. Colma de su consuelo, nos llena de virtud. Es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, como clara fuente, siempre suficiente a los pecadores rescatar, perdonando todos mis pecados. Cristo me limpió de mi maldad, alabaré su dulce nombre por la eternidad. En Jesucristo se halla la paz, en horas negras de tempestad, tienen las almas dulces solas, grato consuelo, felicidad.
Bueno, tengo el privilegio de compartir un poco sobre la historia de la Reforma Protestante en el año 1517. Para ello, no fue nada más que allí empezara, sino se dieron una serie de acontecimientos en los cuales llegó a esa reforma. Pero antes de principiar, quiero hacerle promoción a este libro. Es Martín Lutero, su vida y su obra. Este libro, allá en la biblioteca de mi cuñada, allá en Los Ángeles, estaba. Y mi esposo lo leyó y me dijo, Meli, ahí lo lees. Y cuando él terminó de leerlo, yo principié a leerlo y me encantó. Y fue tanto que me encantó que le dije, Sergio, tenemos que llevarnos uno. Así que fuimos a una librería y gracias a Dios lo encontramos. Y aquí está mucho de lo que voy a compartir. Yo no voy a compartir el libro, yo solo voy a compartir algo. Bueno, el Señor es fiel y Él, a través de los tiempos, Él es el Dios de la historia. Él nos crió creando al mundo, poniéndonos a vivir en este mundo. Después puso a Adán y a Eva. Ellos le fueron desobedientes, pecaron, pero Dios les prometió un redentor. Y de Adán a Noé hay 2000 años. De Noé a Jesús, 2000 años. De Jesús a nosotros, 2000 años. Dios de la historia. Qué precioso, ¿verdad? Y en medio de esa historia, entonces nosotros vamos a ver la Reforma Protestante del siglo XVI. Pero no inició ahí. Inició con los precursores de la Reforma. ¿Y quiénes eran ellos? Los albigenses y los cátaros. Ellos tenían la Biblia y la conocían. Algo, no la conocían en su totalidad, sino algo de ella. Y ellos trataban de cumplirla, pero vinieron ¿no se puede proyectar? Bueno, entonces ellos vinieron y lo sacaron. Miren de qué manera lo sacaron. Desnudos. Les quitaron sus casas, los arrojaron de allí. Ellos fueron los cátaros y albigenses. Más tarde vino otro precursor que se llamó Pedro de Baldo. Él pagó a 2 monjes porque la palabra no estaba en el idioma de los pueblos, sino solamente en latín o en griego o en hebreo. Y era desconocido para muchos en ese tiempo. Así que él pagó a 2 monjes y lo tradujo al lenguaje del pueblo de él, que era en Francia. Pero al ver que la gente él era muy rico y él con su dinero pagó. Se llevaban mucho tiempo en estar los copistas, en estar copiando la palabra del Señor y traduciéndola.
Entonces lo expulsaron de Francia y fue a parar a los Pirineos, es donde lo vemos allá, en un frío extremo, un lugar de mucho frío. Y ahí esos valdenses todavía hasta el presente están. Encontramos iglesia valdense, metodista, valdenses con otros nombres, ¿verdad? Ahora vamos con el que se le dice lucero de la mañana, y él se llama Juan Wycliffe. Nació en Inglaterra, era monje, quería decir que había sido doctor en las Sagradas Escrituras, en la Universidad de Oxford. Él era muy preparado, erudito, y mandó por todo Inglaterra a estos predicadores diciendo: hay vida nueva en Jesús, la palabra de Dios se cumple. Y estos predicadores le llamaron lolardos, que quiere decir pobres, porque ellos andaban por todos lados y llegaron hasta el continente europeo predicando la palabra del Señor. Pero la Iglesia Católica Romana era la dueña de todo lo que existía, político, religioso, no había otra. Solamente eran ellos, y la gente estaba en el oscurantismo, estaban ciegos, cegados, no había palabra de Dios. Las misas se las aprendían de memoria porque los monjes no sabían ni leer ni escribir. Era barbaridad que ellos no entendían ni lo que decían, y habían tantas supersticiones que hasta hoy en día esas supersticiones han permanecido en la mente de muchas personas, como un gato negro que se atraviese bajo una escalera, y así muchas cosas que para nosotros no tienen nada que ver, pero en ese tiempo estaba. Entonces dijeron: ¿cómo es que ese hombre se levanta en la Universidad de Oxford, la mejor universidad, y da a conocer esas cosas? Entonces nosotros veamos qué hacemos en contra de él. Pero murió de muerte natural a los 30 años. Después que pasaron 30 años, lo desenterraron y quemaron sus huesos, y porque estaban tan molestos, sus cenizas los arrojaron al río, pero el río llevó la semilla por todo. Primero en la isla de Inglaterra, la llevó al mar, y así el mar a las costas, y el evangelio se fue por todo el mundo. La palabra santa de Dios. Él fue el primer traductor de la Biblia al inglés. Estos hermanos Lollardos llegaron hasta el continente con Juan Hus. Juan Hus, 1369-1415. Él también era monje, muy instruido en la Universidad de Bohemia. Y él, al leer a los Lollardos y al oírlos: si esto está en la palabra de Dios, esto es real, ¿cómo le vamos a quitar? Entonces él promulgó: hay salvación en Cristo. Pero lo llamaron a un concilio y le dijeron: ¿qué es lo que tú estás enseñando, Juan Hus? Sus seguidores se llaman husitas o husitas, ¿verdad? Entonces él dijo: estoy enseñando la palabra del Señor. Pues el emperador le dijo: ven,
yo te doy un salvoconducto, nadie te puede hacer daño. Y lo engañaron, y cuando iba en el camino, lo agarraron preso y lo llevaron ante las autoridades, y al estar delante de las autoridades dijeron: este hombre está enseñando herejías, mentiras. Y lo quemaron vivo. Y dijo él antes de ser quemado: yo soy Juan Hus. Mi nombre quiere decir ganso. Entonces, a mí, porque soy ganso, me pueden desplumar. Pero después de mí vendrá otro que los hará, los confrontará. Y esto se cumplió 100 años después con Martín Lutero. Él fue el jabalí que Dios envió para que todo lo demás se cumpliera. Tenemos a otro gran personaje, otro monje. Se llamó Jerónimo Savonarola. Girolamo, dice ahí, ¿verdad? Y él les decía a las masas: vengan, arrepiéntanse. Ustedes solo están pensando en lujo, no quieren darle a los pobres, no quieren que haya trabajo. Vengan, arrepiéntanse, cambien sus vestidos, tráiganlos a la iglesia. Y la gente le hacía caso. Y estaba en pleno renacimiento. Y la gente decía: qué bonito, vamos. Y cuando estaba allí, entonces él les decía: conviértanse. Él era sacerdote católico también. Arrepiéntanse. Dios me permitió viajar a mí allá a Florencia. Y yo había leído en un librito que se llama Los 20 siglos del cristianismo, que el que había hecho ese librito dijo que allá estaba una plaqueta en la plaza donde habían quemado a Jerónimo Savonarola. Y yo no estuve conforme. Hermana Rosita es testiga, hasta que no encontré la plaqueta. Y la encontré, le tomé foto y sentí una gran satisfacción. Ese hombre lo quemaron vivo, lo amarraron a una escalera y lo tiraron a la fogata para que allí muriera por estar comunicando las buenas nuevas de salvación. Bueno, ¿y cómo es eso? ¿Por qué prosperó la reforma? Veamos. Hoy todos tenemos internet en la mano, la mayoría, ¿verdad? Muy pocos no lo tienen. Entonces el internet de aquel tiempo era la imprenta. La invención de la imprenta aceleró la difusión de la información. No se quedó cerrada ni encadenada como la había encontrado Martín Lutero, sino que podía leerla, y entonces empieza la palabra de Dios a ser fuente, a ser ríos de agua viva para que todos pudieran conocer a Cristo Jesús. Otro fue el descubrimiento de América, que aportó, además de muchos nuevos productos que no se conocían en el viejo mundo, sino solamente los tenemos nosotros, ¿verdad? Como los frijoles negros y todos los colores de frijoles, el maíz y tomate y cosas que nosotros tenemos aquí, eran desconocidas allá. Eso produjo gran riqueza. Y entonces decían: nosotros también queremos sembrar lo mismo que siembran allá. Y entonces hubo desarrollo por el
descubrimiento de América. Y en tercer lugar, el tiempo era exacto. Dios es el Dios de la historia. El tiempo era exacto para que la reforma protestante progresara. Liberó la mente y la fe de la férrea tutela del clero católico. Un 31 de octubre de 1517, en las puertas de la capilla de Wittenberg, un joven, Martín Lutero, clavó las 95 tesis. Eran propuestas. ¿Y a qué se refería? Había llegado un señor, Juan Tetzel, a decir que todos los que estaban en el infierno podían ser salvos si echaban una moneda de oro. Entre más oro tuviera la moneda, más rápido salía el alma del infierno. Y la gente vendía lo que podía por tal de ir a sacar del infierno a sus familiares. Y todos estaban así. Y ustedes saben que la salvación es por gracia. Por gracia somos salvos. Entonces Martín Lutero se indignó y dijo: eso no está bien. Este era un monje alemán. 1483-1546. Este monje fue usado por Dios y protegido por unos príncipes protestantes, fíjense, porque los príncipes estaban cansados del régimen católico. Si los romanos mandaban en Alemania y ellos ya no querían pertenecer a Alemania, ellos querían ser independientes en su territorio. Y entonces el Papa mandaba más que el emperador de Alemania. Eso no está bien, decían ellos, ¿verdad? Entonces por eso fue apoyado por los príncipes protestantes. Y Martín Lutero, en una de sus frases célebres, dijo: la fe no puede ser heredada o adquirida al ser bautizado en una iglesia. La fe es asunto entre el individuo y Dios. Es personal la salvación por medio de la fe. Hace 505 años, este joven monje se enfrentó, dice que era un gran salón. Las ventanas estaban abiertas, todo alrededor estaba lleno de gente. Todos querían estar ahí en el juicio, en la dieta de Worms que le estaban haciendo a Martín Lutero. Todos. Y él con la mano aquí dijo: yo, delante de ustedes, por mi conciencia, si ustedes me demuestran por la palabra de Dios que estoy confundido, acepto lo que ustedes me digan. Y no se lo podían demostrar. Así que ¿y quién está ahí en esa dieta? El emperador Carlos V de Alemania y Carlos I de España. Era la misma persona, porque los reyes católicos se unieron con todo el territorio europeo para tener más dominio. Y por eso ese Carlos V estaba ahí de emperador. ¿Y cuáles fueron las principales proclamas que Lutero dio? Número 1,
el sacerdocio universal de los creyentes. Cada uno de nosotros podemos ponernos delante de Dios, ir con Él, hablar con Él y ser escuchados por Él. Y Él contesta si es su voluntad. El derecho y responsabilidad de toda persona al llegarse directamente ante Dios en busca de su salvación, sin nadie que esté en medio, ir a confesar los pecados al sacerdote. El libre examen de las Escrituras. Por gracia sois salvos por la fe. El derecho de toda persona a leer por sí solo el texto bíblico con la sola ayuda ¿de quién? Del autor de la Biblia. ¿Quién es? El Espíritu Santo, hermanos. Él es el que nos enseña. Él os guiará, dice la Biblia, ¿verdad? Así que por eso es que podemos hacerlo. Y la salvación viene solo por Cristo Jesús, solo por la fe, solo por la gracia, solo por la Escritura, y a Dios sea la gloria. Estas son las 5 solas que el movimiento protestante cimentó, basó los valores, principios que transformaron a el mundo de ese tiempo, 1517. Felipe Melanchthon. ¿Quién era? Pues ese era un gran erudito alemán. Le ayudó a Lutero también a formalizar, porque Lutero, dice el libro que les mostré, nunca quiso salirse de la Iglesia Católica. Él siempre seguía con su mismo traje, tonsura se le dice, con el mismo traje café que lo caracterizaba como agustino. Él siempre seguía con ese color, pero el Papa le dijo: no perteneces, te vamos a matar. Y a él lo escondió Federico el Sabio, y por eso él pudo hacer el himno Castillo Fuerte. Si no fuera por Dios, que hubiera roto todas esas barreras tan difíciles de ese tiempo, el evangelio no estuviera proclamándose. ¿Cuál es la importancia histórica de ese movimiento que no fue solo religioso, sino fue también social? Número 1, el comercio. No había comercio. Los que vendían y compraban y prestaban era la iglesia, eran los dueños de todo, solamente. Por eso vino otra clase de gente que se llamó la burguesía. Los que podían vender, los mercaderes, los artesanos, los que sabían oficio, los zapateros, los que cosían. ¿Por qué no había todo eso? Solo estaba dentro, de los monasterios. Solo adentro de eso había panaderos. No había gente que hiciera cosas fuera, solo adentro de. La enseñanza. No había enseñanza fuera, solo dentro de la iglesia, y se llamaba escolástica. En ese tiempo entonces se fundó la escuela primaria para todos. La media nosotros
decimos educación media, salieron de bachilleres. Felipe L. Melanchthon dice que fue el primero en mencionar la psicología. Era un despertar, fue abierto el conocimiento de las personas. Entonces dijeron, el trabajo es una bendición. El mendigo, quien antes era el dueño de las calles, porque el que le daba al mendigo, rápido se iba al cielo. Entonces, el mendigo que antes llenaba las calles de la ciudad, la mendicidad era prohibida. Tenían que ir a trabajar para ganarse el sustento. Así es como llegamos a los dos anteriores, a Martín Lutero, Felipe Melanchthon y ahorita Ulrico Zwingli. En el mismo tiempo de Lutero, llegó al mismo conocimiento. La salvación es por fe, por gracia, y solo Cristo salva. Pero este era más aguerrido. Y un día, en Semana Santa, cuando no se come carne, él provocó a las personas que estaban reunidos para celebrar o conmemorar. Y entonces frió chorizo. Y el olor a chorizo, ustedes saben que es bien escandaloso. Y salió el olor por toda la ciudad, porque él abrió las puertas para que olieran lo que estaban comiendo. Entonces empezó la guerra entre protestantes y católicos. Y así murió Ulrico Zwingli, peleando por la fe. No les voy a decir que esto es bueno, ¿verdad? Nosotros los amigos no estamos de acuerdo ni que se vaya al ejército, mucho menos que se tome esta actitud. Juan Calvino. Juan Calvino era también teólogo, abogado y notario, bueno para hablar, y él hizo un libro de 6 tomos. Eran personas versadas, no era cualquier gente la que estaba haciendo esa transformación. Y él escribió el libro La institución de la religión cristiana en 6 tomos. Y él, por estar escribiendo y pensando y diciendo cómo debe ser una ciudad llena del poder de Dios, se le olvidaba comer. Y murió joven, porque no murió lleno de años, sino no tan viejo, porque dice que ni atendía ni a su esposa ni a sus hijos, por estar y va a describir. Y él es el padre del calvinismo. Si ustedes han escuchado eso, ¿verdad? El padre del calvinismo es Juan Calvino. Guillermo Farel, francés, amigo entrañable de Juan Calvino. Él, en la ciudad de Ginebra, que era una aldeíta, cuando ellos llegaron ahí, en esa aldea, fíjense que la convirtieron en una gran ciudad con liceos. Liceos quiere decir estudios superiores, universidades, educación primaria gratuita, bancos. No había nada de eso, pero ellos lo hicieron, lo transformaron. Y Guillermo Farel le ayudó mucho a
Juan Calvino. William Tyndale, este hombre de Dios, tradujo la Biblia, era necesaria en todos los idiomas. Martín Lutero la tradujo al alemán. Dijimos que Pedro de Baldo al francés, William Tyndale al inglés, pero cuando la tradujo la Biblia, Señor, dame Inglaterra o me muero. Y el rey dijo, ¿para qué está traduciendo la Biblia a ese hombre? Mejor que se muera. Y lo mató. Primero lo ahorcaron y después lo metieron a la hoguera. Así murió este siervo del Señor, dando testimonio de su fe. Pero poco tiempo después, la ceguera del rey fue abierta y la Biblia fue puesta en manos de todos los ingleses, y es la Biblia de el rey Jaime, o le dicen, no sé cómo en inglés, James Kim, algo así. Ahora vamos con nosotros. Ay, pero falta España, españoles, ¿verdad? Pues ahí encontramos al primero, Francisco de Encinas. Una persona muy rica, estudió en las mejores universidades de su tiempo y llegó a Wittenberg. Y al llegar a Wittenberg se hizo amigo de Melanchthon. Y cuando estuvo allí en Melanchthon, entonces empezó a traducir la palabra, el Nuevo Testamento al español. Y se lo llevó, ¿saben a quién? A Carlos V. Y Carlos V dijo, ¿y para qué sirve ese libro? Dijo, porque en la Iglesia Católica no es de importancia la palabra de Dios, sino ahora, después del Concilio Vaticano II, es que han dado permiso para que lea la palabra de Dios. Antes no. Así que, ¿y para qué sirve eso? Y lo encarcelaron. Pero él pudo salir y siguió traduciendo la Biblia. Y cuando ya iba a terminar de traducirla, falleció en una peste. Así que no la tradujo totalmente, toda la Biblia. Pero esto sirvió para que después la palabra de Dios fuera traducida al idioma del cielo, el español, ¿verdad? El valioso legado del breve movimiento reformador en España es la Biblia del oso. Casiodoro de Reina, en lejos Amberes, Frankfurt, Alemania, pensaba en su querido Madrid. Habían muchos osos y entonces él dijo, la Biblia es como miel y allá hay osos que comen miel, y por eso se llama la primera Biblia, la Biblia del oso. Y la segunda Biblia en español completa, como les he dicho, es la de Cipriano de Valera. Casiodoro de Reina, el de la Biblia del oso. Cipriano de Valera, la Biblia del cántaro. Él dijo, la Biblia es una fuente de agua que nunca se termina. La Biblia de Casiodoro de Reina y de Cipriano de Valera eran monjes y no los quería el rey. No queremos en España ninguno que sea protestante. Mejor fuera los protestantes, y aquí solo queremos un país católico. Entonces, porque no habían fotógrafos,
así como tenemos esas láminas ahí de los reformadores, pues hicieron ellos dibujando saber quiénes y los dibujaron a los dos y les prendieron fuego para no darle gusto, ¿verdad? Pero la palabra de Dios siguió corriendo y esta palabra llega a nuestros corazones y dice: para nosotros es el consuelo eterno. El que nos habla, la palabra de Dios al abrirla nos habla en el idioma español y dice el Señor: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso nos llena, nos consuela. Bueno, pero siguiendo con el movimiento reformador, llegamos a los anabaptistas. Estos pobres hermanos sufrieron. ¿Por qué? Porque eran los reformadores radicales. Y saben, los mismos protestantes los seguían y los mataban. Y los católicos también. Entonces los pobres no hallaban qué hacer. Y uno de ellos fue lanzado, amarrado de aquí del cuello, lanzado al río, amarrado para que no se pudiera librar. Pero también tenemos otra reformadora, y esta reformadora es de la Iglesia Católica. ¿Y quién es ese personaje? Pues es la esposa de Fernando. Se llama su nombre Isabel, la católica. Ella y el padre Cisneros dijeron: esta iglesia sí necesita una reforma. Miren, estos monjes ni leer pueden ni escribir. ¿Y qué le van a andar enseñando entonces? Así que necesitamos la palabra de Dios. Hicieron una Biblia, la políglota complutense, que en 6 idiomas. Ellos también querían, no querían quedarse atrás. Tenemos que reformar. Y también la Universidad de Alcalá, ellos la fundaron. Pongamos universidad, no solo los protestantes van a tener, nosotros también. Así que fundaron la Universidad de Alcalá. Pero no querían protestantes en su reino, ni moros, ni judíos, y los expulsaron en gran medida. Fueron saliendo de ellos, y los españoles, judíos, su nombre es sefardí, y esa colonia de judíos vivía allí en España desde el tiempo de Jonás, cuando Jonás no quiso ir a Nínive, sino a Tarsis. Tarsis es España, hermanos. Desde entonces había una colonia de españoles allí, de judíos en España. Y moros vivieron 9 siglos allí en España. Se creían, ya somos de España. Y nosotros, los de aquí de América, decimos: es que nosotros, la conquista vino de los españoles. Pero nosotros más que todos somos primos hermanos de los moros, hermanos, de los árabes. Nuestra cara, miren a los árabes, mírennos a nosotros, somos iguales, hermanos. Así que vivieron 9 siglos en España. En nuestras venas está mucho revoltijo de razas, ¿verdad? Y al venir a América, más todavía. Entonces, así que démosle gracias a Dios, porque por gracia somos salvos por la fe. En España, la reforma protestante no funcionó. Reforma protestante, porque la católica sí funcionó.
El rey Fernando, su esposa Isabel, los llamados reyes católicos y todos los demás que estaban con ellos, empezaron a crear una institución que le llamaron la Santa Inquisición. Y mataban a las personas sentándolas en esa, ¿cómo se llama eso? Como banco, pero con punta. Entonces allí, y le ponían abajo esa bola, ese es el blackberry. Eso, le jalaba los pies y todo, rasgando para que murieran allí, aserrados. Entonces nosotros debemos de darle gracias a Dios, porque ahora la palabra de Dios está a nuestro alcance y todos los días podemos abrirla y decirle: gracias, Señor, por ese privilegio que me das de que la palabra esté en español y yo la pueda leer y atesorar en mi mente y en mi corazón. Y no solo eso, la quiero vivir porque quiero ir al cielo contigo. Hoy voy a hablar de la familia de estos reyes malvados. Isabel, Juana, Juan, María y Catalina. Eran 5 hijos. Isabel se casó con Alfonso de Portugal. Como les dije, ellas hicieron alianzas en Europa. Pero murió a los 20 años. Murió Alfonso a los 20 años y se casó con Manuel, su hijo. Pero ella murió a los 27 años. María, su hermana, se casó con Manuel, el viudo, y tuvo 10 hijos. Y de esos nacieron 2 reyes de Portugal y murió a los 35 años. Juan murió en el 1478, nació y se casó con Margarita de Austria y a los 19 años murió, a los 6 meses después de casado. La que más vivió se llamó Juana, pero le pusieron la loca. ¿Saben por qué? Porque amaba tanto a su esposo que se llamaba Felipe el Hermoso, así le decían, y decía: ¿cómo se va a morir Felipe? Y andaba por todo el país de España con el cadáver de su esposo, haciéndole velorio en todas las ciudades. Y por eso le llamaron Juana la Loca. Tuvo 6 hijos. Y uno de esos hijos era Carlos V de Alemania y I de España. La tuvieron que encerrar porque no hallaban qué hacer ya con ella. Y después de que su mamá era propulsora del desarrollo en España, ella era atea, nada de catolicismo. Y falleció a los 75 años. Catalina se casó con Enrique VII y murió. Y se casó con Enrique VIII y solo tuvo abortos y abortos. Y él quería un niño para que le siguiera en el reinado. Y vino el rey Enrique VIII y dijo: ya no te quiero, y dijo: te voy a desechar, porque ella solo le dio una hija, y esa hija es María la Sanguinaria, la que a veces hacen un compuesto de vinos que le dicen Bloody Mary, algo así, no me recuerdo. Y eso es celebrando eso.
conmemorando eso, que esta mujer mató a los protestantes, por eso le pusieron ese nombre. Pero todo el adelanto que hubo, todo lo que se hizo, Dios, que es el Dios de la historia, lo tenía presente. España era un gran país rico, pero no amó al Dios, a Dios Jehová de los ejércitos. Y por eso sus hijos, los hijos de los reyes católicos que promulgaron los viajes o propusieron o apoyaron los viajes de Cristóbal Colón, murieron así. Hoy vamos con la contrarreforma. Y la contrarreforma es la manera diversa en que la Iglesia Católica reaccionó para oponerse a la reforma protestante. Trento abrió una nueva era a la Iglesia y a los decretos de la Iglesia, tanto católica como protestante. Todos deseaban un concilio. Es que es necesario. Concilio quiere decir conciliar, unir. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Pero en el Concilio de Trento, además de abocarse a la reforma de las costumbres, se centró sobre todo en aclarar la doctrina católica negada por Lutero. Es así como tenemos las consecuencias o los puntos que se salieron como último recurso en el acta de la reforma en Trento. Número 1. Quedó reafirmada la autoridad del Papa y el culto a la Virgen y a los santos. Eso es en 1545. Solo con las buenas obras, dicen los católicos, se consigue la salvación. La Biblia de San Jerónimo, que es traducida a latín vulgar, por eso se le conoce como Vulgata Latina, es la base de los textos. Se abre y se crean seminarios y el catecismo es enseñado en todas partes. Quiere decir que se abrieron también a la educación y se fundaron nuevas órdenes religiosas para luchar contra las herejías. Amados hermanos, Dios dio luz. Abrió el panorama. Dios, el Dios de la historia, hace 505 años que podemos nosotros venir a adorar al Señor, como dice San Juan, en espíritu y en verdad, y decirle gracias porque me das la oportunidad de que yo sea mi propio sacerdote. Ese es el sacerdocio universal de todas las personas. También puedo llegarme ante el Señor y decirle: necesito de tu gracia porque quiero ser salvo, porque tengo fe en ti. Y podemos todos pararnos y decir: alabado sea Dios por esto despertar que nos ha dado. Puestos de pie, amados hermanos, y vamos a concluir. Gloria al Dios del cielo por este gran movimiento que se gestó en Europa, no solo religioso, como les dije, fue social, económico, político, cubrió todas las áreas y los países protestantes subieron. Los países que no aceptaron el protestantismo se quedaron estancados. Que Dios nos ayude
nos bendiga y nos siga dando oportunidad para conocer más de la historia. Oremos. Señor amante, gracias porque eres el Dios de la historia. En ti nosotros estamos refugiados. Eres nuestro Señor, nuestro Hacedor, nuestro Salvador. Gracias por vivir en nosotros. Gracias porque por tu sangre preciosa fuimos comprados con precio indecible. Y nosotros hoy nos has permitido celebrar este día, los 505 años de la Reforma Protestante. Síguenos ayudando para que nosotros podamos no solo quedarnos con esta historia, sino poderla compartir con otros, para que eso venda caiga de los ojos de otras personas y puedan amar a Jesús como su propio Salvador. Gracias, Padre eterno. Gracias por nuestros amados pastores. Gracias porque ellos son especiales para nosotros. Gracias por cada uno de los hermanos presentes. Sé tú con ellos. Ayúdalos, bendíceles. Y que esta semana de actividades de los 115 años de que el Evangelio se ha predicado aquí en el tabernáculo, todos podamos disfrutar de estas actividades. Te lo agradecemos, amoroso Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre, te lo suplicamos. Amén.